Hola, buenas tardes, bienvenidos otra vez a otro jueves de WIA. Hoy estamos con otra de nuestras embajadoras, Yoleisa Toro. Ella pues ha tenido una trayectoria muy interesante que nos va a compartir hoy. Vamos a escuchar como que nos cuente un poquito de su trayectoria, cómo que empezó en esto de la animación y hasta dónde ha llegado con todas sus em, experiencias. Entonces, Yoleisa, cuéntanos un poquito, pues, cómo, de dónde saliste, cómo es tú, en qué te formaste, qué estudiaste, cómo llegaste hasta la animación. Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria, por favor. Y bienvenida a Jueves de Ouija. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias. Eh, yo soy médica veterinaria y zootecnista, pero después de un tiempo estudié la licenciatura en artes escénicas con énfasis en teatro y por cosas de la vida estaba en una obra de teatro que se llama El gato con botas, que es una obra interactiva, y conocí a Jaime César Espinosa y él venía maquinando un proyecto sobre documental con jóvenes reinsertados, pero como, no se puede, como ellos no pueden dar su rostro frente a la cámara y esto, entonces él quería hacerlo en animación. Empezamos a unirnos, hicimos como parcería. Yo todavía no sabía nada del mundo de la animación. Yo entré a dar unos talleres de expresión corporal y gestual al proyecto y allí fue como empecé. Entonces quiero presentarles algo. Voy aquí a compartir pantalla. Acá. Listo. Me dice si ya se está viendo. Sí, ya. Listo. Entonces, empecé con este proyecto que se llama Las Niñas de la Guerra. Yo empecé trabajando con talleres, como les decía, los talleres de expresión gestual y corporal. Y Jaime daba todo lo que era manejo de cámaras. Entonces, es muy interesante porque pasaron los chicos de disparar un arma a darle clic o disparar para tomar una foto. Entonces eso es muy bonito. Los talleres fueron durante un año, los hacíamos los martes. Yo llegaba súper cansada después de terminar los talleres porque entregaba toda mi energía en esos talleres. Incluso hay dos anécdotas que quería contarles. La primera anécdota es que durante uno de los talleres estaba uno de los chicos, se me acerca, una de las chicas se me acerca y me dice, profe, es que tengo un tirón. En danza, cuando alguien le dice a uno un tirón, es como un estirón del músculo. Entonces, como si se estirara mal. Entonces yo pensé que era eso, que se había estirado mal y que le estaba doliendo. Cuando me ve la cara, ve que yo no entiendo, entonces se me acerca de nuevo y me dice, no, es que tengo un disparo en la espalda. Entonces yo quedé como sorprendida, pero traté de disimular, aunque creo que no se notó que yo traté de disimular. Y eso fue una de las experiencias. Otra de las experiencias es que un día uno de los chicos nos cuenta, no, es que me robaron y nos lo contó muy contento. Entonces yo quedé como, bueno, ¿y por qué no lo cuentas tan contento? Y nos decía, no, es que normalmente cuando pararon la moto y la apagaron, yo pensé que venían por mí. Pero lo que pasó es que venían, era a robarme y no me hicieron nada más. Entonces, eso le ayuda a uno a ver cómo es la situación del país actualmente, ¿no? Bueno, en ese momento y que creo que también actualmente se puede decir. Bueno, nuestro proyecto comenzó como un proyecto de investigación de la Universidad de Caldas en el año de 2014. Y luego Carlos Smith, o sea, de este proyecto salió un corto de animación en rotoscopia y bueno, y nosotros hicimos varios trabajos para proteger como la imagen de los jóvenes. Dentro de esto está que las niñas que ven, acá ven una de las imágenes, son actrices infantiles. Entonces decidimos trabajar, yo era profesora en esa época de ballet, de un jardín infantil, entonces decidí trabajar con mis estudiantes, hablamos con los papás y las mamás, quienes nos dieron permiso, y trabajamos con actrices infantiles. Lo otro es que hicimos un cadáver exquisito para contar las historias y no reescribimos, no transcribimos las historias, sino que lo que hicimos fue que
empezamos a recordar de nuestra memoria, lo que recordábamos que nos habían contado, comentado. Hay que aclarar que ellos en el taller tenían derecho de contar o de no contar nada. Muchos hicieron su taller y no contaron absolutamente nada. Pero en esos silencios también habían historias dentro del taller. Bueno, entonces eso fue, también hicimos este cadáver exquisito con nuestra memoria e incluimos momentos de nosotros, de nuestra vida. Por ejemplo, a mi mamá me leía cuando yo era pequeña, entonces también incluimos esos momentos dentro de las historias. Lo otro es que jugamos mucho con la metáfora. Entonces, la imagen, el texto, o sea, como las palabras que se escuchan dentro de cada capítulo van contando una historia y en la imagen se ve algo metafórico. Jugamos mucho con eso, con la metáfora y también con los colores. Bueno, después de que lo hicimos con la Universidad de Caldas, este cortometraje, se unió a nosotros Carlos Smith. Carlos Smith, yo siento que es como un papá para mí de la animación, con Hierro Animación, y nos presentamos a la NTV, no pasamos, pero después presentamos a Crea Digital y pasamos, y allí se hicieron 5 capítulos que se emitieron en 2015. Y luego se hicieron otros 7 capítulos gracias a que nos presentamos al mercado de coproducción de Señal Colombia. Bueno, no sé si tienes alguna pregunta o vamos al tráiler de Las Niñas de la Pues Guerra. sí, me gustaría saber un poco cómo fue todo ese proceso con la universidad, cómo llegaron, cómo estabas tú vinculada con la universidad y cómo fue ese proceso de mover ese proyecto, porque yo sé que acá en la academia a veces como que cuesta convencer a mucha gente de que un proyecto es algo posible, ¿no? Entonces, en principio no se encuentra como con muchos problemas, ¿no? Como con muchas trabas para que el proyecto finalmente se logre hacer. Entonces, quisiera saber cómo vincularon la universidad y cómo estabas tú vinculada a la universidad. Bueno, yo en esa época era estudiante de la licenciatura en artes escénicas, entonces yo me encargué de hacer como el PIA para el taller. Todavía no habíamos ganado sí, ya habíamos ganado para el proyecto, para desarrollar el proyecto. Fue un proceso muy largo porque fue escribir todo el proyecto, pasarlo. Jaime César ya venía vinculado al CEDAT, ya había pasado con anterioridad el proyecto, pero no lo había desarrollado. Y le habían dicho que querían hacer desde el CEDAT un documental. El CEDAT es como la organización donde estaban los jóvenes. Yo siento que con la integración con la universidad, como él era profesor, Jaime sí era profesor de la universidad, en esa época fue relativamente sencilla, no fue tan compleja, pero el proceso se demoró mucho en arrancar porque necesitábamos todas las aprobaciones del ICBF, que era quien eran los encargados de los jóvenes, de las jóvenes. Entonces, siento que fue más por allí donde nos demoramos bastante para desarrollar el proyecto. Cuando nosotros empezamos el proyecto, decidimos que necesitábamos apoyo psicológico también para nosotros y para los chicos, porque no sabíamos cómo era cuando tú haces un taller de expresión corporal y gestual, así sea juego, también puede que los chicos encuentren cosas emocionales que los alteren, entonces decidimos tener un acompañamiento psicológico y el CEDAT nos lo proporcionó en ese momento y eso enriqueció la investigación. Bueno, yo ya te conté que yo era estudiante y ya posterior a esto fue que yo me gradué. ¿Y cómo fue esa primera aproximación tuya? ¿Ya habías tenido como trabajo con esta población que había salido del conflicto, a quien el conflicto le había pegado tan de cerca? ¿O esa fue tu primera vez con estas personas? Esa fue mi primera vez, ese fue mi primer acercamiento. Yo siento que hubo algo de magia porque yo le quité los rótulos a ellos. Entonces no eran personas que venían del conflicto armado, sino que eran simplemente mis estudiantes. Eso fue lo más bonito, que yo los veía era como mis estudiantes que venían a tomar un taller constantemente y que hacían parte de ese taller. Entonces,
eso fue lo que yo siento que fue muy, muy enriquecedor, porque ambos profesores estábamos sin pensar, no, es que ellos vienen de grupos armados. Mm. Entonces, siento que, de hecho, yo di una charla hace un tiempo atrás y alguien me decía como, ay, pero para ti, ¿cómo fue trabajar con las personas, con los victimarios? Porque esa persona que me hacía la pregunta trabajaba con víctimas. Y yo le decía, no, pero es que para mí nunca fueron victimarios. Para mí eran personas. Entonces, eso fue, yo Mm. siento que ese fue el elemento importante para poder hacer los talleres. ¿Y cómo ves tú este lugar del documental animado como forma de contar, de narrar historias? Porque pues es un género que pues que ha tomado mucha fuerza en Colombia, ¿no? Y en Latinoamérica en general. Y pues se ha nutrido de muchas cosas distintas. Entonces me gustaría saber como qué percepción tienes tú de, pues, de esta forma de contar. Yo siento que esto le da mucha más magia al documental. O sea, no estoy diciendo que los documentales de imagen real no tengan sus elementos mágicos, sino Mm. que siento que que cuando se hace un documental animado, uno puede jugar con muchos elementos, uno puede darle vida de una forma diferente a lo que se está presentando ante el público. Vale, sí, y, pues también es una forma de mostrar cosas que son muy duras de mostrar, ¿no? Que son muy duras de traer desde la memoria, ¿no? De las personas que la vivieron y también muy duras de visitar, ¿no? Como de que otras personas las conozcan y, y pues esto sí ofrece, como tú dices, unas formas distintas, ¿no? Justamente eso que tú mencionabas de lo metafórico aparece de muchas formas diferentes, ¿cierto? Sí, de hecho, nosotros jugamos mucho con ese elemento para que fuera más impactante, como tú decías, Mm. para que pudiéramos, para que la gente también sintiera como eso, ese choque entre estos imágenes llenas de colores, llenas de tal vez como si fueran muy alegres, pero de repente te están contando es algo totalmente trágico, Mm. totalmente duro. Entonces, de hecho, eh, en una de las imágenes muere el tío de quien está contando la historia y lo representamos es como con la caída de un caballo. Entonces, esto nos permite jugar, nos permite que sea diferente la forma de contar la historia. Porque también tuve un acercamiento en documental, ya en imagen real, hicimos unos documentales expandidos donde había bailarines y se presentaba también parte de los testimonios. Y ese ya es otro juego diferente, es otra forma de presentar diferente, pero también tuve el acercamiento de trabajar, tuve la oportunidad de trabajar con víctimas y también es muy doloroso. Y yo digo, bueno, todo lo que uno podría lograr, como el maestro Santa logra en sus producciones, ¿no? Vale, gracias. Si quieres, veamos el trailer y seguimos conversando. Uh -huh. Mi abuelo se llevó a mi tío y como sabía que en el río había retén de los paras, escondió la carta. Todo era gigante y frío. No veía casi verde. Tenía miedo y esperaba que me rescataran. La profe de expresión corporal siempre nos ha dicho que tenemos que calentar bien, que si no podemos tener un tirón. Qué pecado la profe. Cuando me vio doblada se acercó a preguntarme qué me pasaba y le dije que tenía un tiro en la espalda y ella creyó que le había dicho que tenía un tirón, que hay que calentar, que hágale suavecito. Yo le dije que lo que tenía era un tiro, un disparo. Ella quedó pálida. Andaba con un fusil de palo. Era hecho en una madera pesada, pero no tanto como el de verdad. La primera vez que disparé me pateó muy duro. Me dejó un morado grandote en el hombro. Es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte todas estas historias Sí. que, pues, que van contando las niñas.
Hay algo muy interesante de tu proceso y es, pues que, claro, en toda Colombia se han venido haciendo proyectos muy importantes, pero siempre hay muchos más que salen de las ciudades grandes, ¿no? Como Medellín, Cali, Bogotá. ¿Cómo ha sido ese proceso de trabajar desde Manizales, que es donde tú estás ubicado? Ujú. Pues fue muy interesante, la verdad, eh, porque, porque eso nos permitía estar también cerca de los chicos, de los jóvenes, a la hora de los talleres. Y nos centrábamos todo el tiempo en la Universidad de Caldas en ese momento, que queda muy central. Entonces todos podríamos llegar con facilidad allá a hacer los talleres, pero también ya cuando empezamos a trabajar la serie, el hecho de que estuviera Carlos Smith dentro de la universidad eh, nos permitió salir de la ciudad, pero a distancia, porque teníamos hubo un equipo en Bogotá, creo, un equipo en Bogotá y otro equipo en Manizales de dibujantes que quedaron en Manizales y trabajábamos, ellos sí trabajaban, no trabajaban remoto, sino trabajaban dentro de las instalaciones por un tiempo en la universidad, se hizo una parte en la universidad y después se hizo otra parte en otro espacio. Entonces, el hecho de que la ciudad sea tan pequeña permite como esas movilizaciones con mayor facilidad, es muy interesante. No sé si Y estás viendo la presentación mía. no, en este momento no. Ah, Ya, ahora vale, sí, ya cargo ya. ya cargó. Sí, te iba. Eh, ¿Y ustedes en algún momento se imaginaron que el proyecto iba a crecer tanto, que iba a llegar a todos estos espacios, que iba a ganar tantos premios y reconocimientos? ¿Cómo fue ese proceso? No, la verdad, nosotros no pensábamos que iba a ganar tantos premios al inicio. Al inicio estábamos como un caballito que va mirando que estamos haciendo los talleres, que estamos trabajando con los jóvenes, porque después de que terminamos los talleres, ya empieza el proceso de hacer la serie de animación, entonces ya no estábamos tan en contacto con los jóvenes. Sí seguíamos en contacto con algunos, pero más por la amistad que se hizo. Entonces ya seguimos con el proceso de la serie y yo no pensaba que íbamos a ganar tantos premios. De hecho, aquí tengo apuntadito la lista de premios. Te voy a contar, porque fuimos selección Prix Jeunesse Iberoamericano de 12 ediciones seguidas, del 2015 y 2017. Ganamos el premio del público en 2015. Ganamos el premio del segundo lugar en la categoría de 12 a 15 años en el 2017. Fuimos selección de Prix Jeunesse Internacional. Nos seleccionaron por Colombia Input, que es el congreso, la conferencia internacional de proyección de televisión pública, que fue muy importante, ese es en Calgary. Estuvimos también en Doc Barcelona en el 2016, en la selección oficial, en el Japan Prize, en la Midbo, en la selección oficial en series de animación en Annecy. Nos ganamos el premio India Catalina de Mejor Producción de Animación, creo que en el 2017. Y UNICEF Francia nos dio el premio GKMF, el premio es de UNICEF Francia, de la Global de Medios para Jóvenes. Entonces, yo no esperaba que fuéramos a ganar tantos premios con las niñas de la guerra. Nosotros aprovechamos unas vacaciones para viajar a Europa durante los premios, para estar y asistir, para ver cómo era toda esta situación. Entonces pudimos estar en el Prix Jeunesse Internacional y siento que lo que se hace para medios de televisión infantil es muy importante, toda esta investigación que ellos hacen. ¿Y cómo fue tu rol de participación ahí? Después de que hiciste los talleres, ¿qué otros roles asumiste ya en la producción de la animación o del proceso de realización? Bueno, yo estuve como guionista, como te contaba que hicimos El Cadáver Exquisito, entonces yo estuve como guionista. Aparte de esto, como esto es rotoscopia, pues había que hacer las grabaciones de la imagen real para después hacer la rotoscopia, entonces yo fui la directora de actores infantiles, porque las niñas ya me conocían y era mucho más fácil para ellas poder hacer un trabajo emotivo
con la profe que ya conocían. Pues estamos hablando de niñas que algunas tenían 2 años, otras tenían 3, otras tenían 5. Incluso acá en la imagen se ve nuestro perro, también actuó nuestro perro dentro de la serie, que ya no está con nosotros, entonces eso lo hace más emotivo esta imagen que les muestro. Y una de mis estudiantes, que es Paulina, está en esta imagen. Ah, no, esta es Lucía, es que las 2 hermanas se parecen mucho. Las hermanas. Y en este punto tú todavía eras estudiante de la licenciatura en artes escénicas o ya te habías graduado. Sí, yo me gradué un poquito después. Yo me gradué después. ¿Y cuándo surge la productora Oshumare? Bueno, Ochumare surge, ¿hace cuánto? Hace unos años, hace varios años, yo creo que sí, 16 años. 16 años, qué pena. Sí, más o menos, 2016 surge la productora. Nosotros empezamos a sentir la necesidad de hacer nuestros propios proyectos y de hecho cuando surge la productora nosotros desarrollamos Vi, el oso polar, que sería el otro proyecto. Si quieres, ya pasamos de las niñas y empiezo a mostrarte Vi. Vale, sí, claro. Vamos a la imagen, listo. Entonces la productora nace en el 2016 porque teníamos esa necesidad de empezar a producir nuestros propios proyectos acá en la ciudad. Un equipo muy pequeño empezamos, Jaime César Espinosa hacía producción, yo hacía guiones y escribía también los proyectos junto con él y la dirección de los proyectos. Y teníamos nuestro director de animadores, que es David Candamil, que ya no trabaja con nosotros, pero trabajó mucho tiempo con nosotros, él nos ayudó bastante. Entonces, acá tengo, este proyecto es como con el que siento yo que empezamos la productora, que es Vi, el oso polar, que ganó Crea Digital en el 2019. Es un proyecto muy emotivo porque es para la primera infancia. Dentro de todo su recorrido, ganamos, es que no recuerdo en qué momento, para que nos hicieran como un script doctor, para poder hacer la escritura, porque no es era mi yo como adulto escribiéndole a niños, entonces tenía que hacer toda esa transformación y quitar muchas telarañas que uno tiene en el pensamiento para escribir realmente a la primera infancia, para escribir para ellos. Entonces, aparece nuestro osito, que es un osito que viaja en un bloque de hielo desde el Polo Norte hacia la Guajira. Es hijo de una osa polar y un oso de anteojos, y viene como viajando solito, pero va encontrando amigos en el camino. El primer capítulo es con un pelícano que le hace la vida imposible y al final él le salva la vida, Vi le salva la vida y se hacen amigos. Entonces es como, esta historia es mágica, es un osito muy tropical para el polo, pero también ama el frío, o sea que tampoco le gusta mucho el calor porque tiene de los dos lados. Lo presentamos en Animave y en Lupa. El público de Animave, es que siempre lo pronuncio mal, fue muy lindo porque fue un público infantil. Lo presentamos para niños, al que estaba dirigido, y los niños lo amaron. Entonces fue para mí fue como confirmar que lo habíamos logrado, que Vi fuera lo que queríamos, que el público se emocionara, se alegrara. Y como les explicamos más o menos cómo se hizo, ellos llegan y nos dicen, no, entonces hay que felicitar mucho a los animadores, mucho, porque ellos hicieron un trabajo muy bonito con eso, nos dijo uno de los niños. Entonces, no sé, ¿tienes más preguntas o vemos el tráiler de Vi? Si quieres, veamos el tráiler y ahorita te pregunto más cosas.
cómo fue ese tránsito tuyo de guionizar primero Las Niñas de la Guerra, pues que partía de esas historias reales, duras, a esta otra que, pues, que era para una audiencia completamente distinta, que tocaba inventárselo todo? ¿Cómo fue ese proceso en tu, digamos, en tu rol de guionista en tu cabeza? ¿Cómo pasó? Uy, fue complejo. Yo recuerdo que yo escribía y escribía y volvía a escribir porque no me gustaba lo que había escrito antes, pero me gustaban pedacitos. Entonces tomaba como los pedacitos que sí me habían gustado y volvía a reescribir sobre eso, pero entonces ya lo que reescribía sentía que cambiaba mucho la historia, pero entonces es para el público infantil, entonces ¿cómo hago que esto lo cuente y realmente sea para primera infancia? Y ya, fue bastante complejo para mí. Yo recuerdo que yo yo imprimimos las imágenes, porque nos imaginábamos las imágenes y nos imaginábamos lo que iba a ir en cada texto, como las palabras que se iban a decir en cada imagen, y lo empezábamos a pegar como el storyboard, pero de las paredes, para poder tener una visualización completa de todo lo que estaba haciendo, porque incluso en ese momento yo sentía que había como que reescribir qué palabras iba a decir los personajes, porque hay una voz que narra. Entonces fue bastante complejo, fue un proceso bastante largo. Yo me acuerdo que el script doctor me corregía constantemente y me decía, pero es que si tú lo cuentas de esa forma, no va a llegar al público que tú quieres, tienes que buscar otra forma para contarlo. También recuerdo que nos decían, también recuerdo que en algún punto me decían, no, pero ese elemento ya es muy mágico para lo que tú estás contando. Yo decía, no, pero yo quiero tener también estos elementos mágicos porque el osito tiene un bastón mágico que le han entregado sus ancestros con el que él viaja. Y es un bastón que aparece de repente y desaparece y es como si él se lo guardara, como si quedara escondido. De hecho, en el capítulo aparece así. Por momentos aparece el bastón y me decían que si era necesario utilizarlo o no. Entonces, también en algunos puntos yo dije, no, esto es lo que yo quiero. O sea, llegó como un punto en el que dije, no, ya no puedo seguir reescribiendo y reescribiendo y reescribiendo, ya tengo que empezar a decir, estos elementos sí los quiero tener, estos elementos sí los quiero mantener. Entonces ya empezó a quedar la historia, ya empezó a tomar formita, ya empezó a darle, a tener como vida y empezó a generarse, empezó a hablarme de cierta forma. Ya era él el que me hablaba. ¿Y qué injerencia tuviste tú como en el diseño visual, como del producto finalizado, ¿no? Como ¿tú Bueno, también tomas decisiones al respecto o cómo fue eso? sí, tomamos decisiones, sí tomé decisiones al respecto, pero las decisiones fueron también muy desde la producción, desde los recursos que teníamos. Entonces nosotros primero tuvimos un animador antes de que llegara David a trabajar con nosotros y las animaciones eran muy bellas, pero eran muy complejas, muy complejas para desarrollarlas y eran mucho más costosas. Entonces cuando llega David le explicamos, vamos a desarrollarlo, queremos que sea muy mágico, pero también tenemos que tener un punto de equilibrio a nivel económico. Entonces, él nos proponía y de ahí fue que fue saliendo la línea y el dibujo que después quedó. ¿Por dónde circula Vi el oso polar? ¿Dónde se vio? ¿Cuántos Bueno, capítulos tiene? vi apenas ese es el piloto, lo hemos presentado varias veces a varias convocatorias para que la serie pueda seguir, para poder hacer otros capítulos, pero hasta el momento ese fue el piloto. Nosotros lo tenemos, quien quiera verlo puede comunicarse conmigo, puede comunicarse con nosotros y lo puede ver. Lo hemos presentado, como te decía, a Animabe, se presentó en Lupa, se presentó hace poco, lo presentamos acá en Manizales a un público adulto. Fue muy interesante porque fue el único corto para primera infancia que se presentó ese día. Entonces yo estaba muy asustada porque decía, bueno, ahorita salimos adelante y vamos a hablar del corto, pero acá son todos adultos
Y fue muy, muy agradable que la gente entendió que era para primera infancia y se divirtió con el corto. ¿Qué otros proyectos están por ahí en el tintero de la productora? Bueno, yo te voy a seguir contando. No sé ya cuánto. Mira, entonces, Azalea fue otro proyecto que desarrollamos gracias al estímulo Mincultura en el 2020. Lo presentamos en Lupa y ganó el premio Mejor Animación en el Festival Internacional de Cine del Sur. Este proyecto también es un piloto, pero aún solo tenemos el piloto. Es una historia de una niña de La Guajira que es muy especial, que ama mucho ayudar a los demás, entonces está muy pendiente de los animalitos, incluso de los insectos, está muy pendiente de los adultos mayores de su comunidad. Es una niña que tiene muy buenos sentimientos, pero por cuestiones de la falta de agua y de la alimentación en su comunidad, ella fallece. Y los espíritus deciden darle una segunda oportunidad convirtiéndola en sirena. Aquí hay algo muy curioso y es que cuando nosotros desarrollamos el proyecto, después de que lo desarrollamos, o sea, nosotros en el proceso queríamos que fueran en lengua wayú, aún no lo hemos traducido, pero estamos en ese proceso. Tuvimos la posibilidad de desarrollar un proyecto con los wayú y nos contaron que para ellos las sirenas son demonios. Entonces, pero el proyecto ya estaba desarrollado. Pero nos dimos cuenta de eso. Entonces, allí es muy importante uno tener en cuenta cuando va a trabajar algo así, cuáles son los mitos, las leyendas, las historias de la comunidad a la que uno se está acercando. Entonces, eso nos quedó a nosotros como reflexión. Ahorita, cada vez que trabajamos algo, lo hacemos muy de la mano de la comunidad. Y bueno, esta es Azalea. Si quieres, vemos el tráiler. Dale, porfa, gracias. ¿Y cuál fue tu rol en este proyecto? Bueno, este proyecto yo estuve como guionista también y como directora, pero me apoyaban mucho, el equipo me apoyaba mucho. Yo, cuando trabajé con el director de animación, con David, él me escuchaba mucho. Entonces yo le decía, mira, las líneas, el personaje que quiero es anime, pero también quiero que tenga como otro tipo de sensibilidad y incluso buscamos otro tipo de sirenas para acercarnos al personaje. Y él me iba presentando, primero me mostró la sirena, el proyecto cuando empezó, primero fue la sirena, primero fue el dibujo, como la imagen, la ilustración de la sirena, y después de mostrarme la ilustración de la sirena, fue que apareció este personaje que tenemos al frente, que es la niña. Entonces fueron como estos dos roles. Y también fue otra transición a la parte en la parte de la escritura, porque ya estoy contando otra historia que, a pesar de ser inventada, es dura. Ok. Y esta también es otra técnica distinta, ¿no? Cada proyecto tiene técnicas diferentes. Sí, yo admiro mucho a los animadores porque cada una de las técnicas que hemos trabajado, pues yo no hago animación directa, o sea, yo no hago la animación, pero cada técnica que hemos trabajado, uno aprende un poquito, uno va aprendiendo y es totalmente de admirar, o sea, es complejo, es de mucha paciencia, de mucha dedicación,
De hecho, a mí me pasaba algo cuando yo trataba de hacer correcciones o algo, y era que como yo no soy animadora, encontrar las palabras para poder decir, no, es que mira, de este dibujo de estos fotogramas a estos otros fotogramas, hay algo que está saltando en la imagen. Entonces, ahora sé cómo explicarlo, pero en esa época yo lo miraba y yo no sabía cómo explicarlo. Qué complejo eso. Pero en este momento, digamos, ya tienes como una visión más clara de todo el proceso de producción. Sí, 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 Y, sí. y en esos otros proyectos que tú nos mencionabas, esos que son interactivos y esto, ¿cómo ha sido tu participación en esos proyectos? En los documentales transmedia que te comenté, Sí, eso es. bueno, estaba como directora, como coreógrafa y como bailarina, como intérprete. Entonces, empezábamos a trabajar con los participantes, con los integrantes, hacíamos como mucha improvisación y a partir de las improvisaciones íbamos determinando como unas imágenes, esas imágenes se quedaban, también tenían que tener mucha conexión con los textos de las entrevistas que habíamos hecho a las víctimas. Entonces ellos hacíamos como la conexión de esas imágenes y de allí salieron 3 documentales muy bellos, que son Los Otros Castaños, que es de una familia de la Unión Patriótica que asesinaron aquí en Manizales, asesinaron el padre y el hijo. Tenemos Por Ellas, que es una joven que la hermana participó con nosotros en el proyecto y ella cuenta la historia de su hermana, que es sobre trata de personas. Y el otro que es Madres, que es sobre jóvenes víctimas de juicios extrajudiciales. Entonces, pues de hecho, cuando desarrollé Madres, no sabía qué tipo de movimientos desarrollar, porque las historias eran tan crudas que yo decía, ¿cómo pongo esto en escena? ¿Cómo cuento esto? ¿Cómo hago que esas imágenes, incluso las imágenes los movimientos eran caóticos, terminé haciendo muchos movimientos caóticos porque no sabía cómo poner eso en escena. Muy duro todo eso y muy interesante también, ¿no? ¿Y cómo ves tú la recepción del público en Manizales de todas esas obras que han trabajado sobre esos temas que son como regionales, que están ahí dentro del mismo contexto de la ciudad? Yo sentí, bueno, es que nosotros nos dimos cuenta de algo, que por lo general este tipo de temas va la gente que ya está siendo afectada a verlos. Entonces, ese público es muy receptivo, a ellos les gustó mucho las obras, pero uno también quiere acercarse a otro tipo de público. Entonces, de pronto por el tipo de obras es más complejo, pero el público que fue a ver la obra salían muy conmovidos, se sentían muy identificados porque fueron varias víctimas a ver las obras e incluso en varias ocasiones lo presentamos en espacios no convencionales, cambiábamos la obra y la presentábamos en espacios no convencionales, trabajamos con holograma en agua, que fue muy curioso porque un día tuvimos 2 presentaciones y de esas 2 presentaciones un día se nos fue el agua, entonces no pudimos hacer el holograma en agua que queríamos, pero siento que el público, por los espacios que lo que manejamos, fue muy receptivo a las historias. ¿Y han Y logrado llevarlas a otros contextos, llevarlas a otras ciudades, a otros sí, países? sí, no recuerdo cuál fue la que llevamos a Bogotá, a la universidad, creo que fue la distrital, no recuerdo cuál fue la universidad en este momento, la pudimos llevar, hicimos un montaje con modificaciones, muchas modificaciones, porque para hacer los testimonios y presentar los testimonios era mucho, mucho más complejo. Algunos elementos del escenario no lo pudimos llevar, habían muchos elementos interactivos que no pudimos transportar, que no pudimos llevar, pero que allá resolvimos cómo hacerlos. Y hacíamos modificaciones a la misma coreografía, de acuerdo al espacio donde presentamos. Por el tipo de obra, eso no lo permitía.
y fue muy interesante porque como fue un espacio no convencional, porque está pensada para no convencional, la gente podía caminar a través de los actores, de los intérpretes en ese momento. ¿Y estas también tienen partes de animación, estas obras que nos cuentas? Ay, sí, ¿sabes que sí? Ya te iba a decir que no, pero sí. Solo que en esa parte yo no estuve tan involucrada en ese momento, pero, por ejemplo, había un libro y alrededor del libro se veía una bicicleta, creo que era una bicicleta la que se veía moviéndose alrededor del libro. Y o sea, se proyectaba sobre el libro y se veía la bicicleta alrededor del libro, si no estoy mal. Y esa era la animación que manejábamos, porque no trabajamos tanto, pero sí era un elemento, ya la animación allí estaba presente en nuestras vidas. Ah, esto es anterior a las niñas de la guerra y todo esto, ¿sí? Se estaba como sobreponiendo, estaba Mm, como sobreponiendo. ajá. ¿Y cómo ha continuado ese vínculo con la Universidad de Caldas? ¿Qué ha pasado ahí después de esta realización de las niñas de la guerra? No, pues yo como ya me gradué, tengo contactos con el Laboratorio de Imagen Audiovisual, y estamos montando una obra de teatro que queremos meter diferentes elementos porque queremos que sea también interactiva. Yo creo que también vamos a incluir animación, eh, pero no tengo un vínculo directo con la Universidad de Caldas. Además, los jóvenes por seguridad son enviados a diferentes, ellos siguen con su vida y ya no hay como un contacto tan directo con los jóvenes y las jóvenes con las que hicimos los talleres, por ejemplo. Pero con la universidad sigo conectada a través de Jaime César, que es profesor en la universidad, pero yo sí no tengo como un vínculo tan directo. Ya es más Cuéntanos, la empresa de nosotros, desde Chumaré Transmedia, que estamos ajá, trabajando. cuéntanos un poquito en qué momento aparece el Festival Lupa y cómo intervienes tú ahí. Listo, pues yo he ayudado, he apoyado el Festival Lupa, lo lo iba a dejar para lo último. Sí, ¿Ha faltado algo más antes? sí, pues ya se nos fue el tiempo. No, todavía alcanzamos. Si quieres, cuéntanos lo otro que nos ibas a contar Rápido. y Sí, luego vamos con Lupa. listo. Mira, quería contarles ya de Ochumaré Transmedia. Nosotros tenemos unas coproducciones muy interesantes y muy bonitas. Esta es Laura y el Calabozo. Es una coproducción con Salvador, Francia y Colombia. El director es Ricardo Batz. Es en animación 2D. Entonces, aquí como ve, empezó como rotoscopia, pero ahorita se está trabajando como animación 2D. Es un largometraje. Y eso es un premio que dimos desde Ochumaré para el SAPCINE, el Festival Internacional de Cine de Cali, para el Salón de Productores del Festival Internacional de Cine de Cali, a la película de Topos y Sapos. Estos son los créditos en stop motion, solo es como para contarles un poquito. Eso es un largometraje. Pero el largometraje es en imagen real, pero los créditos van a ser en stop motion. Entonces es otra técnica que estamos trabajando. Y bueno, este es el último proyecto del que quería mencionarles, que es Anita y las Memorias Perdidas. Esta es una serie de animación 2D, muy emotiva para mí, porque es sobre el Alzheimer de mi madre, que tiene 90 años. Y básicamente se divide en dos momentos de ella. La historia actual, que es todo lo que implica este acompañamiento que hacemos con ella, cambiar el pañal, darle su medicina, llevarla a los médicos. Queremos que con esa parte los cuidadores se sientan muy identificados en la historia. Y otra parte que es que ella viaja a través del tiempo recordando su pasado y vuelve a ser niña y vuelve a vivir esos momentos de su infancia. Entonces, es como estos dos mundos mágicos, lo queremos trabajar con elementos de expresionismo alemán, entonces es como un nuevo reto, porque queremos que las figuras, todos los fondos tengan expresionismo alemán. Lo estamos pensando porque Anita, mi madre, tiene alucinaciones, entonces queremos y tiene mucho miedo al mundo por su propia enfermedad, entonces queremos identificarnos con esto y que el público lo pueda ver.
Entonces, ahorita sí te cuento sobre Lupa. Bueno, esto es Cuéntanos, de Anita. dale, te iba a preguntar en qué estado están estas dos últimas series que el largometraje y esta serie que nos mostraste al final. El largometraje en coproducción está en desarrollo. Yo solo estoy como en la parte de coproducción de Laura y el Calabozo. Y los créditos pues se están haciendo, están en proceso de terminarse para la otra película, para la imagen real. Y Anita está en desarrollo. Ya hemos desarrollado varios de los personajes. Esta es Anita, cuando está niña. Entonces ya tenemos como algunos acercamientos a ella y estamos empezando ya tenemos el primer guión escrito de Anita y como ven hay un personaje en el árbol que es parte de las alucinaciones que ella tiene. Eso es como está como en desarrollo. ¿Y en todos ellos tu rol sigue siendo guionista o ya estás abarcando otros? Ya estoy en el largometraje, estoy como productora. En Anita sí estoy como guionista y como directora. Vale, pues se ven muy, muy bonitos, ¿no? Tienen como un futuro muy interesante todas estas series. Ojalá logren llevarlas a cabo pronto. Eso espero. Entonces, cuéntanos ahora sí cómo ocurre esto de Lupa. Bueno, Lupa es el Festival Internacional de Animación. Este es el tercer como eventos, es la tercera vez que se presenta, la tercera edición, ¿sí? Lo desarrollan del 14 al 18 de octubre, está muy interesante, hay muchas charlas, talleres, foro académico, y está la presentación de la selección de la muestra competitiva. Los animo mucho a que vengan a verlo, a que vengan a presenciarlo. Vienen muchas invitadas de WIA, muchas WIA Colombia, hay varias invitadas, entonces los animo a que vengan al proyecto, a verla el festival. Pues yo estoy apoyando, yo la verdad no soy de los organizadores principales, pero estoy apoyando en todo lo que ellos necesitan constantemente, o cuando ya está el festival, yo apoyo en la producción. Me voy a devolver un poquito porque me quedé pensando en la serie de Anita. ¿Cómo ha sido esa mirada tuya sobre el diseño de los personajes, sabiendo pues que la historia parte de tu propia experiencia con tu mamá, ¿no? Entonces me gustaría saber, pues, cómo ves tú ese proceso. Pues mira, nosotros tuvimos un primer acercamiento a los personajes, pero no nos funcionó. Yo lo sentía muy poco emocional. ¿Sí me entiendes? No sé si me hago entender. Sí, como que no capturaban tu atención ¿sí? Sí, exacto. No te reconocías tanto en ellos o algo así. Sí, lo sentía muy frío, muy distantes, no sentía que era lo que estábamos buscando. Entonces logramos empezar a trabajar con Aaron Castillo y él nos empezó a proponer otras estéticas, otras líneas, y eso lo sentimos como más cercano a lo que queríamos lograr con Anita. Y pues también mandamos fotos de Anita, de fotos actuales de Anita, para que fuera como la abuelita que se acercara al dibujo, sin dejar de dar libertad creativa a nuestro animador. Entonces, era como un proceso de, mira, esto es lo que logré hacer esta semana, ¿qué tal? ¿Por dónde vamos? ¿Por qué no le cambias más las trenzas más gorditas o las trenzas más larguitas? Y nos presentaba diferentes estéticas y así podíamos ir escogiendo el dibujo. Entonces era la ilustración, perdón. Entonces era como trenzas gorditas o trenzas más pequeñas. Entonces de allí ya íbamos escogiendo con dientes, sin dientes. Ay, qué pena. ¿Me siguen viendo? Sí, todavía te vemos. Qué pena.
Entonces, de allí es que nosotros empezábamos a escoger qué íbamos haciendo con Anita. Claro. ¿Y ya tienen como una línea de movimiento también, como pruebas de animación o todavía no? No, todavía estamos en creación de personajes, apenas estamos en creación de personajes. Tenemos Anita niña y tenemos Anita joven, tenemos las amigas, tenemos las monjas, porque ella estudió en un colegio de monjas, entonces tenemos las monjas. Y en este momento estamos trabajando con un grupo de chicas, que apenas empezamos a trabajar con ellas, muy interesante, de la Veritas, para ir haciendo fondos, ir haciendo como los edificios, las formas, las alucinaciones que ella tiene, todo este mundo mágico en el que ella vive. ¿Y los fondos están, digamos, inspirados en la ciudad, en Manizales? ¿O no En necesariamente Armenia, están inspirados en Armenia. en Armenia? En Armenia, sí, porque o sea, hay unos fondos que son la actualidad, que sí están inspirados en Manizales, en la ciudad, pero hay otros fondos que es ya como cuando ella recuerda que están inspirados en Armenia, que es ella se crió en Armenia. Entonces, esto es un pueblo, Armenia era un pueblo donde no había casi casas, o las casas quedaban muy distantes, habían todavía fincas. Entonces, es muy bonito como ese juego con los dos mundos. Del pasado y el presente, sí, todo el tiempo están ahí como sobreponiéndose, ¿cierto? Sí. Está muy bonito. ¿Y han participado en alguna convocatoria para desarrollo o preproducción de estos proyectos? Nos presentamos en Pixelat, pero no pasamos. Entonces, es que apenas nos estamos empezando, como apenas el proyecto está generándose, entonces aún no hemos pasado a nada todavía, pero esperamos más adelante sí ganar algo. Bueno, volviendo a Lupa, pues es la tercera edición, pero ya han tenido invitados muy importantes, ¿no? En todas las ediciones Sí. han estado así como trayendo personas pues, que son muy, muy importantes en el mundo de la animación, como Rita Basulto, por ejemplo, el año pasado. Entonces, pues este año supongo yo que también estará muy alta la vara. Pues en este momento viene Cecilia Traslaviña, sé que viene Cecilia, viene, es que no sé bien los nombres, pues todavía no tengo. Carla Melo viene también. Bueno, yo estoy aquí con unos organizadores, María Luquero, sí, son como de los nombres. Es que en este año está muy nutrido de mujeres, Lupa. Entonces, por eso también es muy interesante, porque es esa visión femenina de la animación. Buenísimo. Bueno, Yoleisa, muchísimas gracias por compartirnos todos estos, pues toda tu trayectoria y todos estos proyectos que están arrancando. De verdad que es un placer escucharte y saber que están haciendo tantas cosas importantes, ¿no? Por la animación, por la memoria del país también, ¿no? Incluido desde las niñas de la guerra hasta el proyecto con tu mamá, porque también ahí se reflejan un montón de costumbres, tradiciones, comprensiones pues, de lo que es su vida, ¿no? Entonces, me parece muy importante que pues desde estos lugares que no son las ciudades más grandes se produzcan todas estas cosas que justamente nutren toda esa memoria del país. Entonces, no sé si nos quieras contar una última cosa ya para cerrar. No, ya, pues que agradezco mucho estar en WIA, ser embajadora de WIA. Ha sido una experiencia muy hermosa, muy gratificante. Y siento que, o sea, invito a las mujeres del país para que se unan a WIA, porque el trabajo que estamos haciendo es muy importante para la animación. Vale, muchísimas gracias, Yolisa. Entonces, pues muchas gracias a todas las personas que nos vieron, que nos van a ver después. Y los invitamos entonces dentro de un mes otra vez para vernos en otro jueves de WIA. Gracias. Entonces, nos vemos. Vale, muchas gracias. Chao. Chao.